Señor. Libro de los Hechos, capítulo 2. Hechos, capítulo 2. Y en ese libro maravilloso de los Hechos, en el capítulo 2, tenga el marcador a la mano, vaya conmigo, siga haciendo anotaciones en la palabra del Señor. No es que no lo quiero hacer como pregunta. Somos pentecostales, soy pentecostal. ¿De dónde viene este nombre? ¿De dónde viene esta idea? ¿De dónde viene? Óigame bien, porque quizá esta sea la mejor forma de preguntarlo. ¿De dónde viene esta experiencia? Pentecostés no es una cosa, tampoco es un evento solitario o único. Pentecostés es una experiencia de vida, es un estilo de vida. Y escúcheme bien, es de por vida. Así que nosotros vamos a explorar el día de hoy por qué somos nosotros pentecostales. Cosa de que estemos arraigados firmemente en lo que somos, para entonces cuando la semana que viene empecemos a examinar las diferentes sectas y religiones que vamos a estar probando por la Escritura, que son falsas, entonces ya usted tenga el fundamento. Si usted conoce la verdad, oiga qué sencillo es esto. Por eso los retos bíblicos, por eso tan específico en apréndase estos pasajes, apréndase aquello. Y si no se lo ha podido aprender, por lo menos márquelos y léalos una y otra vez, que a fuerza de repetirlos, algo se le va a quedar, y ese algo lo va a usar el Espíritu Santo para ministrarle, hablarle, cuidarle, protegerle y enseñarle también. Porque después que usted conoce la verdad, óigame bien, yo no tengo que conocer todas las religiones para saber que yo estoy en la verdad. Yo conozco la verdad. Yo lo que tengo que conocer es la verdad. Y esta es la verdad. Para entonces poder descubrir, porque sale a flote solito, la falsedad de todas las demás religiones. Mire qué sencillo. O sea, ay no, pero ¿y por qué no? No, hermano, nosotros lo vamos a estar estudiando solamente para que usted, que está adquiriendo el conocimiento de la verdad, vea cómo la verdad empieza a trabajar en usted de tal manera que muchas veces antes de llegar a una pregunta ya usted va a tener la respuesta. Que muchas veces cuando estemos tratando un asunto en cuanto a una doctrina falsa, doctrina de demonio o religión falsa, usted mismo va a decir, porque ya está conociendo la verdad, es que eso es falso. Porque esta gente cree en esto y eso va en contra de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios dice esto. Usted va a decir, es que eso es falso, porque la palabra de Dios dice esto otro. Es que eso es falso, porque contradice, le añade o tuerce la palabra de Dios, y la palabra de Dios dice esto. Usted va a vivir esa experiencia y usted se va a gozar con nosotros. Pero escúcheme bien, para eso es que tenemos que estudiar primeramente y estar seguros de lo que es nuestro fundamento, para que entonces, estando firmes en ese fundamento, nadie nos pueda tumbar de ahí, ni nadie nos pueda mover de ahí, especialmente sabiendo que lo que nosotros somos, hacemos y practicamos, que nosotros vivimos y predicamos, hermanos, está fundamentado netamente en la palabra del Señor. Soy pentecostal. Capítulo 2 de los Hechos. ¿De dónde viene este asunto que hace que nuestro distintivo también sea ese y se nos llame de esa manera? Oiga bien, en el capítulo 2, desde el verso 1, y acompáñeme en la lectura y escuche bien la palabra del Señor. La palabra del Señor es tan poderosa que la sola lectura de ella puede provocar un cambio o un milagro en tu vida. La sola lectura de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios tiene poder. ¿Qué te estoy queriendo decir? Que nosotros leyendo esta palabra podemos vivir, oiga bien, porque la estamos leyendo con propiedad, la estamos leyendo bien para que se entienda. Y cuando uno entiende el mensaje y el mensaje se le mete por dentro a uno,
algo tiene que pasar. Verso 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, Panfilia, en Egipto, en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos, aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Óigame bien. Somos pentecostales porque nosotros creemos en la realidad de esa experiencia para toda la iglesia de todos los tiempos. Yo creo en esa unidad que provocó que del cielo viniera, soplara como un viento recio. Yo creo que ese viento recio sigue soplando el día de hoy. Yo creo en esas lenguas repartidas como de fuego que se asentaron sobre la cabeza de aquellos que estaban allí unánimes juntos. Yo creo, hermano, en que el Espíritu Santo de Dios viene sobre aquel que está buscando a Dios y que busca esa presencia gloriosa. Yo creo, hermano, en hablar en otras lenguas según el Espíritu da que se hable. Yo creo, hermano, en esta experiencia como una experiencia real para la iglesia el día de hoy. Yo soy pentecostal. Y si usted es pentecostal, lo dice conmigo ya: yo soy pentecostal. Yo creo en el bautismo del Espíritu Santo. Y escúcheme bien, porque esto es algo que es necesario aclarar. La línea hoy en día que definía lo que era una persona llena del Espíritu se ha vuelto gris. Esta experiencia, tal y como ocurrió aquel día y ha ocurrido también, hermano, en diferentes etapas de la iglesia y en este tiempo sigue ocurriendo, hermano, es una línea clara y definida. Marcada, esta experiencia viene marcada por experiencias sobrenaturales. Escúcheme bien. No todo el que brinca y salta está lleno del Espíritu Santo, eso lo puede hacer cualquiera. Y los endemoniados brincan y saltan más que uno que no está endemoniado. No todo el que balbucea algo está lleno del Espíritu Santo. La experiencia del Espíritu Santo de Dios, la experiencia real del Espíritu Santo de Dios, primero que nada, dice la Escritura que la experiencia es para provecho. Viene acompañada de un elemento sobrenatural, que son unos dones milagrosos específicos que aparecen en 1 Corintios capítulo 12 y son 9 dones espirituales.
sobrenaturales. Lo que no es sobrenatural es natural. Eso no es llenura del Espíritu Santo. Eso son capacidades o dotes o habilidades o destrezas. La experiencia del bautismo del Espíritu Santo viene acompañada de un elemento sobrenatural que se manifiesta en la vida de aquel que ha sido bautizado. Y la palabra de Dios es específica en esto. Los dones son específicos, los 9 dones sobrenaturales del Espíritu Santo son específicos. Luego vamos a estar hablando de estas cosas. Hoy en día a todos se le llama un don. Una de las preguntas que tenemos, que vamos a estar contestando próximamente en nuestro correo electrónico, precisamente era esa, sobre dones, talentos, cuál es la diferencia, si hay alguna. Y vamos a estar hablando sobre eso, porque hoy en día a todos se le llama un don. Ay, ese tiene el don de hacer chiste. Eso no es un don, hermano. Y si está haciendo chiste de lo divino, es una poca vergüenza. Ay, ese tiene el don de cocinar. Bueno, tiene el don de cocinar porque tiene la habilidad para cocinar. Pero lo dicen como si fuera una cosa sobrenatural. Eso no es eso, hermano. Ah, tiene el don de risa. ¿Qué don de risa de qué? Eso no aparece en ningún sitio en la Escritura, hermano. La palabra de Dios es específica. Son dones sobrenaturales y todos sirven para provecho. Nosotros tenemos que entender que no todo lo que se mueve hoy en día es de Dios. Y déjeme decirle algo, que hay cosas también que se están moviendo que tienen un elemento sobrenatural en ellas, hermano, que son pamplinas y diabluras también. Cosas que se ven en las iglesias, prácticas que se han metido entre muchos de nosotros que decimos ser pentecostales, hermanos, que no tienen ningún fundamento en la palabra del Señor. Y que hay que tener cuidado porque quizá lo que está metido detrás de eso son doctrinas de demonios. Para eso nosotros tenemos la palabra del Señor y eso es lo que vamos a estar siguiendo. La experiencia pentecostal es una experiencia de poder sobrenatural de parte de Dios, pero está claramente definido en la Escritura, en la palabra de Dios como tal. El hombre no define estas cosas. Ya Dios lo definió en su palabra, hermano. Yo creo en esa experiencia de Pentecostés. Ahora escúcheme bien, hermano. Esa experiencia o Pentecostés tiene un nombre en particular que nos da a nosotros un caudal de información tan grande sobre lo que es la obra de Jesucristo en la vida del que recibe esto. Y déjeme decirle algo también, hermano, que hay otra cosa que se anda hablando por ahí. Esto se habla en muchas iglesias cristianas evangélicas, y es que porque cuando hay ausencia de esa experiencia de poder en la vida del cristiano, entonces buscamos una respuesta hasta bíblica que justifique esa ausencia. Y déjeme decirle algo. El día que nosotros los creyentes creímos en el Señor, ese día el Espíritu Santo de Dios vino a morar dentro de nosotros. Nos convirtió ese día, el día que usted se convirtió, el día que yo me convertí, nos convertimos en templo del Espíritu Santo de Dios y el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros. El bautismo del Espíritu Santo, que es lo que hace un cristiano evangélico, lo hace pentecostal. La llenura del Espíritu Santo, escúcheme bien, eso es una experiencia subsecuente. Es una experiencia que le sigue a la conversión. Hay mucha gente predicando hoy en día que eso es parte del paquete, que el día que te convertiste también el Señor te bautizó con el Espíritu Santo. ¡Falso! Eso no tiene ningún fundamento bíblico. De hecho, todo lo contrario, porque si vemos aquí, vemos que los que estaban unánime juntos eran los discípulos del Señor. Los que caminaron 3 años con Él. A los que el Señor, antes de ser crucificado, les dijo, recibid el Espíritu Santo. Y después de eso se fueron huyendo como guineas cuando al Señor lo arrestaron para crucificarlo. Esos mismos discípulos que después estaban tristes y desconsolados, que cuando vinieron las mujeres de ver al Cristo resucitado y le dijeron lo vimos, no les creyeron. Que cuando vinieron los 2
a los que el Señor se le apareció camino de Maús y los reconocieron cuando él partió el pan y regresaron por el camino para decirle a los discípulos, lo vimos, se nos apareció, habló con nosotros. No les creyeron. Y sin embargo eran los discípulos del Señor, específicamente los 12 hermanos. Ya esos eran cristianos. Ya esos eran de Dios. Cuando usted lee la noche que Jesús fue arrestado, en Juan capítulo 17, la oración que él hizo, él le da gracias a Dios por lo que Dios le había dado a él. Jesús dijo, por lo que me has dado del mundo. Ya esos eran de Dios. Ya eran cristianos. Ya tenían al Señor. Y luego de eso fue que fueron llenos del Espíritu Santo. Hay una palabra en la Escritura que define bien bonito y fácil de entender esta experiencia, es ser revestido o ser bautizado. Y bautizado es sumergido en la presencia del Espíritu Santo. Revestido es volver a vestir. Ya está vestido de Dios. Ahora lo que recibe es un revestimiento de poder. El bautismo del Espíritu Santo, lo que hace un pentecostal, es una experiencia subsecuente a la conversión. Y es algo, hermanos, que todos nosotros necesitamos. Lo maravilloso de esto es que no es una experiencia única. Porque estudiando la palabra del Señor vamos a ver también, hermanos, que no solamente ocurrió una sola vez en la vida de los que fueron bautizados, sino que de tiempo en tiempo se repetía de nuevo esa llenura, ese revestimiento, esa manifestación de poder que se llama el bautismo en la vida de los creyentes. Ahora escúcheme bien, hermanos, porque quiero aclarar o que aprendamos de lo que nosotros somos. Porque resulta ser, hermano, que nosotros nos llamamos cristianos, pero cuando uno abunda en estas cosas, en la sencillez de una palabra, bueno, yo soy cristiano, ¿por qué? Pues soy de Cristo. No, pero cuando uno abunda más profundamente, como lo hemos hecho, hermano, y empieza uno a descubrir estas verdades, uno se emociona, ya es diferente, ¡wow! Ser cristiano. Cuando uno dice evangélico, bueno, yo soy evangélico porque no soy católico. No, es que evangélico tiene un significado superior, un significado de poder, hermano. Asimismo, pentecostal. La palabra pentecostal, hermano, no tiene ninguna connotación en particular, una palabra genérica. De hecho, es griega, no es hebrea, para nombrar la fiesta, lo que se llamaba la fiesta de las semanas. Era una fiesta hebrea que ocurría 50 días después de la Pascua. Y por ser 50 días después, en griego se le llamaba Pentecostés, que lo que quiere decir es 50. O sea que nosotros somos 50. No, hermano, nosotros somos pentecostales porque creemos en la experiencia que ocurrió ese día en que se celebraba la fiesta de Pentecostés. Pero escúcheme bien, hermano, porque esto es lo interesante de este asunto. Esas fiestas judías, y es una de las razones por la que la semana que viene vamos a entrar en el judaísmo mesiánico, esas fiestas judías son proféticas en sí mismas. Si usted se fija cuando leímos al principio del servicio, que leímos ese pasaje de Romanos capítulo 15, verso 4, dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. El evangelio que conocían los apóstoles, el evangelio que conocía Pablo, cuando ellos estaban hablando del evangelio, lo que estaban hablando era el Antiguo Testamento, porque el Nuevo Testamento no estaba formado todavía. En el Antiguo Testamento o el Antiguo Testamento, lo que hace es desde el Génesis, hermano, hasta Malaquías, es apuntar hacia Cristo. Cuando nosotros vemos la vida de la nación de Israel, hermano,
y la vemos dentro de la perspectiva del mensaje de Dios para nosotros, nosotros vemos a Cristo en la experiencia de ellos. Vemos a Cristo en personajes donde tipifican, son tipos de Jesucristo. Vemos cantidad de profecías acerca de Cristo y todo apunta a una sola persona, a Jesús, nuestro Salvador. Cuando se establecieron las fiestas, luego de Dios haber sacado al pueblo de Egipto, escuche bien, y como Dios sacó al pueblo de Egipto, fue porque le dijo, ustedes tienen que sacrificar una víctima, macho, de 1 año, sin defecto. Y ustedes van a tomar esa sangre y van a pintar los dinteles de las puertas y los postes con esa sangre. Y cuando venga la muerte esta noche, a llevarse a los primogénitos, a matar a los primogénitos, donde vea la sangre, no va a entrar la muerte, no va a haber muerte. Y por la sangre de la víctima, la muerte pasó de largo. ¿Usted sabe qué? De ese evento, Dios le dijo al pueblo de Israel, ok, ahora ustedes van a conmemorar eso. Y ese día, ustedes lo van a conmemorar, o van a decir, ese día se celebra la Pascua, que es pasar de largo, pasar por alto, pasarle por encima. Por eso en inglés se le llama Passover, pasar por encima. ¿Sabe que la Escritura dice que Cristo es nuestra Pascua? No solamente eso, hermano, escúcheme bien, porque estas son cosas que no son meras coincidencias, porque Cristo es el cumplimiento de todo lo que se dice de Él en el Antiguo Testamento. En Cristo se cumplieron todas estas cosas. Jesús es nuestra Pascua. Y déjeme decirle más, en la celebración de la Pascua fue que Cristo nuestro Señor murió. El justo por los injustos, el que nunca pecó por todos los que pecaron, incluyéndolo a usted y a mí. Él es nuestra Pascua. Y en Cristo se cumplió esa celebración de la Pascua. Luego viene otra fiesta que es la de las primicias. Pero desde el día de la Pascua, escúcheme bien, se contaban 7 semanas, 49 días, y decía, y el día 50, estas son las fiestas de las semanas. El día 50, ese día ustedes van a dedicarle al Señor las primicias de la cosecha. Oiga, hermano, en la fiesta judía, el día de Pentecostés, antes del día 50, en el campo habían amarrado manojos de trigo, porque había llegado el momento de la cosecha. Y se separaba un manojo para el día de Pentecostés, dedicárselo al Señor como primicia. Primicia de la cosecha, lo primero de la cosecha. El día de Pentecostés había un grupo de discípulos unánimes juntos en un lugar, y ese día le fue dedicado a Dios las primicias, porque ese día descendió sobre aquellos que eran la iglesia el Espíritu Santo de Dios con poder. Cuando ese glorioso Espíritu Santo vino sobre los que estaban allí, empezaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Ahora escúcheme bien, que quiero que vea algo conmigo. En el verso 2 dice, de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba. ¿Usted se imagina eso? El cual llenó toda la casa. Y quiero que se detenga en esta frase,
donde estaban sentados. Adiós. Estaban todos unánimes juntos allí. Vamos a ver ya mismo que estaban orando y ayunando. Y en el momento en que vino esta experiencia sobre ellos, dice que estaban todos sentados. Por eso yo le decía hace un rato que no todo el que brinca y salta es que está lleno del Espíritu Santo, porque los que estaban aquí, que tuvieron esa primera experiencia, los que estaban eran unánimes juntos, pero estaban todos sentaditos ahí. Yo me los imagino, hermano, con las piernas cruzadas, porque esa gente donde se sentaba era en el piso, con almohaditas así a los lados. Y compartiendo, orando los unos con los otros. Aleluya, Padre, qué bueno tú eres. Y ahí, ¡what! Vino esa presencia gloriosa del Espíritu Santo sobre ellos. Puede que haya algunos que brincaron, hermano. Pero fíjese bien que esto no es una escena como la que nosotros acostumbramos ver. Y esto nos da a nosotros una perspectiva de cómo viene el Espíritu Santo sobre uno, hermano. Usted puede estar sentado. Óigame bien, usted puede estar acostado. Usted puede estar manejando el carro, hermano. Usted puede estar de rodillas metido en un closet o aquí en la iglesia. Y donde quiera que usted esté en comunión con el Todopoderoso, el Espíritu Santo de Dios puede venir sobre usted con poder. Aleluya. Porque ese es nuestro Dios. Y todos tuvieron esas lenguas de fuego que aparecieron, una llama encima de cada uno. Símbolo también del Espíritu Santo. El viento, símbolo del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas. Todos. ¿Sabe por qué? Porque cuando el Espíritu Santo de Dios viene con poder sobre una persona, tiene que haber una manifestación sobrenatural. Tiene que haber una manifestación milagrosa. Tiene que haber una expresión que revela que esa presencia sobrenatural del Espíritu de Dios acaba de venir y bautizar o llenar la vida de alguien. Y en la Escritura, la señal inicial no tiene que ser permanente, pero la señal inicial de que usted ha sido lleno del Espíritu Santo es hablar en otras lenguas. De esto ha habido cantidad de debates, hermanos. ¿Por qué debatir esto? ¿Qué queremos probar? ¿O qué queremos excusar? ¿Nuestra falta de experiencia con Dios? ¿Con qué lo vamos a tapar? ¿Con teología? No, hermano, no. Esto es una experiencia de poder que lleva entonces a una mejor teología. Luego vamos a estar viendo en más detalle este asunto. Empezaron a hablar en otras lenguas. Y el resultado de esto fue que Pedro, oiga bien, Pedro, estamos hablando que esto fue 50 días después de Cristo haber muerto, 47 después de haber resucitado, 40 días se les apareció a los discípulos. Jesús se les apareció a los discípulos y anduvo con ellos y habló con ellos. O sea que 50 días después de toda aquella crisis y después luego aquella gran victoria, 50 días después, el Pedro que había huido, el Pedro que había negado al Señor, el Pedro que no encontraba cómo dar la cara, cuando recibió esta experiencia de poder, se levantó delante de toda la multitud que se agolpó, porque la gente viendo aquel estruendo dijeron: pero no son estos galileos. ¿Y cómo les oímos hablar en todos los idiomas de donde nosotros venimos? Esta gente no tiene esa clase de educación como para poder hablar así. Y lo que están hablando son las maravillas de Dios. Se levantó Pedro, que quiere decir que todavía estaba sentado, y predicó un mensaje, y en ese mensajazo se convirtieron 3,000 personas que se unieron ese día a la iglesia. Yo soy pentecostal, yo creo en esa experiencia, hermano. Ahora, ¿cómo aplicamos eso?
a nuestra vivencia, hermano. ¿Qué tiene que ver eso de la fiesta y que casualmente? No es casualidad, hermano. Es que las cosas que se escribieron antes se escribieron para nuestra enseñanza. Las cosas que Dios ordenó a aquel pueblo y que definieron la vida del pueblo y lo diferenciaron del resto de las naciones del mundo, iban marcando señales que nos daban a entender a nosotros el plan de Dios para nuestras vidas y cómo en Jesucristo llegó su cumplimiento. Cuando se empieza a contar, hermano, las 7 semanas es de día de reposo, que es el último día, el sábado, a día de reposo, 49 días. ¿Usted sabe qué día cae el día 50? Domingo. ¿Usted nunca se ha preguntado por qué la iglesia se reúne el domingo? ¿Y por qué no sábado? ¿Y por qué unos sábados y otros domingos? Esta es la respuesta, hermano. Pero déjeme decirle más. ¿Usted sabe qué día resucitó Jesucristo? Domingo. Mire, hermano, cuando la iglesia vio que el primer día de la semana el Señor Jesucristo resucitó y 50 días después, el primer día de la semana, aquel que había subido al cielo 10 días antes, hermano, óigame bien, de momento envió de los cielos la presencia gloriosa de Dios Espíritu Santo. Y cuando esa gente vieron que eso fue domingo, también dijeron, oye, el domingo es que es. De ahora en adelante, el reposo de la iglesia está en la resurrección de Jesucristo y la llenura del Espíritu Santo. Y como esas cosas ocurrieron en domingo, el domingo ahora es nuestro reposo. Le voy a decir una más, solamente para estimular la imaginación. Lo primero que Dios creó, Génesis capítulo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Cuando usted llega a Génesis capítulo 1, verso 3, oiga, dice, y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Y fue, oiga hermano, ¿usted sabe cuándo? El día primero. Ese fue el primer día. Lo primero que Dios dijo para que se creara, lo primero que se creó fue sea la luz. Y usted y yo sabemos, y si no lo sabemos se lo voy a estar diciendo ahora, el primer día de la semana, el primer domingo de la creación, llegó la luz y Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Solo una notita al calce, para que usted entienda por qué nosotros los cristianos evangélicos pentecostales adoramos o celebramos nuestro servicio mayor, que nosotros llamamos, o el servicio de oración, en domingo. Hay una bola de falsos maestros ahora, dedicados a querernos volver a nosotros, a nuestras raíces hebraicas, al conocimiento de Dios a través de la cultura hebrea, de los judíos, de las fiestas, las celebraciones y todas las cosas. Que el Señor reprenda al diablo.
que en Cristo todas esas cosas se cumplieron. Y Cristo brilló sobre toda la creación, siendo Él la luz del mundo. Un domingo. Aleluya. Gloria a Dios. Ahora bien, ¿cómo se aplica entonces todo esto a nosotros? ¿Cómo llegamos nosotros a esta experiencia de Pentecostés? Muchos de nosotros, porque acostumbramos a celebrar Semana Santa, entendemos, hermanos, y sabemos cómo fue el asunto. Arrestaron a Jesús, los discípulos huyeron. Pedro negó al maestro, los demás se desaparecieron. Al poco rato apareció Juan, pero quien estaba era con las mujeres, porque las mujeres esas siempre estuvieron presentes, hermano. Y de hecho es una cosa gloriosa, maravillosa, y dama, allá donde quiero que usted, mujer, celebre que a quien primero se le apareció el Señor y el primer mensaje de la resurrección de Jesucristo a quien le fue dado fue a las mujeres. Así que gócese y alégrese en el Señor. Pero cuando el Señor en el capítulo 1 del libro de los Hechos, vaya conmigo al capítulo 1, empieza a narrar Lucas la experiencia de los discípulos luego de la resurrección con el Señor. Y dice en el verso 1 que en el primer tratado, ese quiere decir el Evangelio de Lucas, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Si se fija bien, hermano, lo que dice en los evangelios acerca de Jesús es las cosas que Él comenzó a hacer. Jesús no ha terminado con nosotros, hermano. Aquello fue el comienzo. Nosotros somos parte de esa historia ahora. Verso 2. Hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido, o sea, después de haber muerto, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, pruebas indudables, apareciéndose durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos a esa gente que se les apareció, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y está hablando de aquellos que él había escogido, de sus discípulos. Está hablando de los que ya eran creyentes, de los que ya eran cristianos. Y les está diciendo: no se vayan de Jerusalén hasta que reciban esa promesa gloriosa que se llama el bautismo del Espíritu Santo. Verso 6. Entonces los que se habían reunido, porque había una reunión, le preguntaron diciendo: Señor, ¿cuándo restaurarás el reino a Israel? ¿En este tiempo? Él les dijo: no se preocupen, esta es la versión mía, no se preocupen por esas cosas, que papá es el que tiene el control de eso. O sea, de cuándo se va a establecer el reino o cuándo no se va a establecer el reino, hermano, de eso ni se preocupen. Ustedes preocúpense de esto que yo les estoy diciendo. No salgan de Jerusalén hasta que reciban poder de lo alto. Verso 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, no es otro, es el que tiene las marcas de los clavos, el que comió con ellos esos 40 días después de resucitado. Este mismo Jesús,
que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Escuche bien. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el monte de los olivos, donde Jesús acostumbraba ir a orar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo, como 1 kilómetro, aproximadamente 1 kilómetro. Y entrados, subieron al aposento alto donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, no el Iscariote, hermano de Jacobo. Vea el verso 14 conmigo. Todos estos perseveraban. Mire, escúcheme bien, no está hablando solamente de los 11. Está hablando de los que estaban reunidos allí. Todos estos perseveraban, unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número. De aquí es que sale el número de 120, porque si usted se fija en Hechos capítulo 2, dice que estaban en el aposento alto cuando vino el Espíritu Santo, lo que no dice cuántos eran. Sabemos cuántos eran porque en el capítulo 1 dice que eran 120. ¿Por qué le estoy hablando de esto, hermano? Quiero traer al día de hoy este asunto y con esto vamos a cerrar. Porque nosotros necesitamos revivir la experiencia pentecostal en nuestra vida, hermano. Lo glorioso de esto es que usted lo ve en Hechos capítulo 2, después lo ve en Hechos capítulo 10, después lo ve más adelante con los de Éfeso, no me acuerdo el capítulo ahora, en el mismo libro de los Hechos, pero a través de la historia de la iglesia. Esa experiencia de llenura del Espíritu Santo y cómo venía el Espíritu Santo sobre todos los presentes. Es una experiencia que se repite, no tiene por qué estar ausente ni ajena a nosotros, especialmente si nos llamamos pentecostales. ¿Cómo le voy a traer esta experiencia a nosotros el día de hoy? Y es la razón principal por la que tenemos que fundamentar no solamente nuestro conocimiento, para que nuestro cimiento esté sólido, sino también nuestra experiencia. Es que hay un problemita, que es en el capítulo 15 de Primera de Corintios, y va ahí conmigo rapidito, y este es bien sumamente importante, hermano. Primera de Corintios, capítulo 15. Y en ese Primera de Corintios 15, en el verso 6. De hecho, déjeme leerles desde el verso 3, si está conmigo ahí. Primera de Corintios 15, verso 3. Está hablando Pablo. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Ahora ve el verso 6 y escuche bien. Después apareció a más de 500 hermanos. Este es el detalle importante, hermano. A la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Hace muchos años yo escuché a alguien, no recuerdo quién fue, que habló y más fue en forma de crítica sobre este pasaje diciendo que si Cristo se le apareció a los apóstoles, a los que iban camino de Maús, a las mujeres el día que resucitó, se le apareció a tanta gente, pero aquí dice que se le apareció a más de 500 personas y dice a la vez. O sea, fue un día en particular, en un lugar en particular. El asunto es que ni aquí, ni en los evangelios, ni en el libro de los Hechos dice cuándo y dónde. Sabemos que fue esos 40 días que Él estuvo resucitado entre nosotros, entre sus discípulos.
Pero se le apareció a más de 500 personas un día a la vez. Y aquel hombre dijo, ¿cómo entonces es que había solamente 120 en el aposento alto? Cuando aquello, y le estoy hablando que eso fue hace muchos años en Puerto Rico, muchos años, le estoy hablando probablemente algunos 40 años. Cuando aquello en mi mente, yo pensaba y yo decía, bueno, pero es que Jesús caminó Israel, la nación, de arriba abajo. Y él tenía discípulos en un montón de lugares. O sea, no todos iban a estar allí amontonados en Jerusalén. Fue lo que yo pensé en aquel tiempo y para mí fue razonable pensar de esa manera. Pero escucha bien, iglesia, porque ¿dónde estamos nosotros en nuestra experiencia pentecostal? ¿Has sido lleno o llena del Espíritu de Dios? Si lo fuiste, ¿recuerdas cómo fue? ¿Cómo te llenó el Señor? ¿Qué hizo Dios contigo? ¿Cómo te sentiste ese día? ¿Cómo ha sido desde entonces? Nosotros somos cristianos, somos evangélicos, pero somos pentecostales. Y el Señor nos está llamando hoy a nosotros a revisar, a analizar nuestra experiencia pentecostal, porque esta es la experiencia que define lo que es una vida de poder bajo el influjo del Espíritu Santo de Dios, para poder ser testigo de Él. Porque ahora que me ha tocado estudiar esto de nuevo, piense por un momento, si a usted se le hubiera parecido Jesucristo, y allí había gente que no solamente lo vieron y hablaron con Él, comieron con Él, compartieron con Él, resucitado. Si a usted o a mí se nos apareciera el Señor en cuerpo presente, ¿usted cree que sería así como que nada? ¿Usted cree que terminaría eso? Bueno, Señor, me alegro de verte, nos vemos luego. O sea, el gusto es tuyo. Hermano, si el Señor se nos apareciera a nosotros resucitado, ¿por qué usted cree que había 120 metidos en un aposento alto? Ahora escúcheme bien, porque si un día Él se apareció a más de 500 personas a la vez, pongamos un número, más de 500, 520. Y luego vemos 120 metidos en el aposento alto. ¿Qué pasó con los otros 400? Porque quizá ahí, hermano, es donde estamos nosotros. ¿Usted cree que después de tener esa experiencia de ver al resucitado, hermano, en su cuerpo glorificado, pero con las marcas de la muerte vencida, ¿usted cree que era fácil soltarlo, dejarlo ir, no seguir a donde Él fuera, o andar detrás de los discípulos o del que fuera? Mira, ¿dónde está el Señor? Porque de alguna manera, y escúcheme bien, hermano, que el aposento alto estaba en Jerusalén. Pero cuando la multitud se agolpó para ver lo que estaba pasando, ¿usted sabe lo que dijeron? ¿No son estos Galileos
los que están hablando. El asunto de estar lejos o no fue el impedimento, porque de los lugares que Jesús visitó de Jerusalén, estoy hablando, saliendo de Jerusalén, el más lejos es Galilea. Él se crió allá, en Nazaret, por eso le decían Nazareno. Pero cuando está esto pasando, recuerdes, en el Monte de los Olivos, 1 kilómetro de Jerusalén. Y la gente reconoció a los que estaban en aquel aposento como Galileos, que está como a 70 millas de Jerusalén. De allá arriba, de allá lejos, hubo un grupo que se quedó pegado del maestro. Ese grupo fue el que tuvo la experiencia. Y los otros 400, hermano. Mira, es que tengo que atender unos asuntos importantes. No, pero el Señor dijo que no fuéramos de aquí. No, pero fíjate que es que allá la mujer me está esperando. No, porque el Señor dijo que no nos moviéramos de aquí. Que es que viene lo que Él prometió. No, pero que no sabemos cuándo va a ser. Mira, yo me voy, pero yo lo que puedo hacer es que voy a estar 2 semanas allá y regreso, porque tengo que atender mis negocios. Así que en 2 semanas, no se preocupen, que en 2 semanas yo vuelvo. Así que si ustedes se van a quedar aquí, me esperan que yo vengo en 2 semanas, porque tengo que atender mis negocios. No, pero es que esto, aquello o lo otro. Quizá nosotros hoy, hermano, estamos tan ocupados y preocupados de tantas cosas que no estamos entendiendo que lo que nosotros necesitamos, hermano, es una revisitación de Pentecostés en nuestra vida. Es un revestimiento de poder en nuestra vida. Porque hemos estado atendiendo tantas otras cosas que la experiencia con el resucitado y la promesa de poder que Él nos ha hecho a nosotros, la hemos puesto a un lado. Usted se imagina, hermano, no estoy hablando ahora de los que estuvieron presentes, los que no estuvieron presentes. Y entienda una cosa, hermano, que yo creo que toda esa gente también fueron llenos luego del Espíritu Santo, pero ¿sabe qué? Ellos no oyeron el viento recio que soplaba. Ellos no vieron la llama de fuego sobre las cabezas de sus hermanos. Ellos no vieron, hermano, esa manifestación colectiva. Cuando lo vivieron luego, fue diferente. Usted se imagina, hermano, el que dijo, vengo en 2 semanas, y a los 10 días, pasó, a los 10 días llegó, a los 10 días vino. Y cuando el muchacho regresó y se encontró ya una iglesia poderosamente formada, con 3,000 miembros que antes no estaban. Tiene que haber dicho qué pasó, y cuando le contaron, hermano, ¿sabe lo que tiene que haber pensado? Ay, me lo perdí. Y entonces vino el clamor, el ruego, la súplica. Y Dios, que es tan bueno, siguió llenando su iglesia de su Espíritu Santo hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy.
clamor, ruego, súplica, unidos. ¿Cuántos milagros nos hacen falta, hermano? ¿Cuántas experiencias sobrenaturales nos hacen falta? El asunto, y aquí termino. Este es el asunto, hermano. Que cuando Pedro terminó, y vuelva conmigo al capítulo 2 del libro de los Hechos, solamente le voy a leer el verso. En Hechos capítulo 2. En el verso 36, Hechos capítulo 2, verso 36. Es que hay tanto que hablar, hermano. Dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Oiga aquí el 39. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamaré. Y hoy Dios te está llamando. Para nosotros es la promesa, para nuestros hijos, para todos los que están lejos y para todos cuantos el Señor nuestro Dios llamaré. Dios nos está llamando hoy. Somos pentecostales, hermano. Volvamos a nuestra experiencia de Pentecostés. Allí donde estás, cierra tus ojos conmigo, que vamos a orar. Vamos a entregar este servicio con la convicción absoluta, hermano. Convéncete a ti mismo, convéncete a ti misma que Dios quiere darte a ti esta experiencia. Que no es que seamos pentecostales solamente de nombre, sino que esa sea nuestra vida, nuestro estilo de vida. Cristiano, evangélico, pentecostal. Oremos. Padre bueno, en el nombre de Jesús. Aquí estamos, Señor, delante de ti. Te damos gracias, Padre Santo, por la bendición que nos permites, Dios. De ver lo que tú quieres hacer con nosotros. De ver lo que tú estás haciendo con nosotros. Que nosotros hemos creído, Dios, que tú eres el Cristo, que tú eres nuestro evangelio, nuestras buenas noticias, y que esta experiencia pentecostal de llenura de tu poder por tu Espíritu Santo con manifestaciones sobrenaturales es para nosotros el día de hoy. Así que, oh Dios, te rogamos que nos llenes, Señor Todopoderoso, de esa presencia santa y gloriosa. Que nos llenes, Señor, de tu Espíritu Santo. Y te glorifiques, oh Dios, en nuestras vidas con poder para poder seguir siendo testigos tuyos o ser mejores testigos tuyos, Señor. Hasta el fin de la tierra. Y te doy gracias, Padre bueno, porque por esto somos cristianos evangélicos pentecostales. A ti sea la gloria, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Como decía mi hermano Alexis, el martes recibe tu milagro.
En el nombre de Jesús, recibe esa presencia gloriosa. Vete a la cama pensando que en el sueño puede venir el Espíritu Santo sobre ti y llenarte ahí mismito. Y salir tú del sueño hablando en lenguas. O al levantarte en la mañana, cuando empieces tu devoción mañanera, decirle: Señor, gracias por este día. Y de momento se te estuerza la lengua porque Dios te llena de su Espíritu Santo. O cuando estés en el trabajo y no queriendo escuchar otra cosa, te pones tú mismo o tú misma a cantar una alabanza y ahí venga el Espíritu de Dios con poder sobre ti, te bautice el Señor. Así que prepárate, hermano, que viene una renovación espiritual maravillosa, pero recuerda que tenemos que estar unánimes y tenemos que estar juntos. Este debe ser nuestro propósito. Y en la lista de peticiones nuestras, la número 1. Y si hay otras que, hermanos, que no convienen, bórralas todas y deja solamente una. Señor, lléname de tu Espíritu Santo. Así que Dios me los bendiga a todos, mis hermanos. Dios les guarde. Gracias por estar con nosotros en esta noche. Les recuerdo, hermanos, por favor, oración encarecida por la familia Flores, por Valdemar, Amelia, Nancy, Jack y toda la familia, hermano, orando por ellos. Nuestro hermano Rubén Otero, no soltemos a Rubén de nuestras oraciones, hermano. Y así también oremos por la iglesia para que el Señor nos permita reabrir, hermano, cuando sea pertinente y seguro para nosotros poderlo hacer. Así que les vamos a estar manteniendo al tanto de este asunto, hermanos. Y nuevamente, gracias a todos por estar al alcance de nuestra voz. Dios me los bendiga. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Dios me los bendiga a todos, mis hermanos.